Capítulo 445, Fama, 2. Área de la élite. Ja 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 ja. Una sonora risa resonó por la plataforma mientras Herbie se golpeaba el lado de la silla y se agarraba a su estómago con todas sus fuerzas, intentando contener la risa. Sin embargo, al recordar las acciones de Ren, su risa solo se hizo más fuerte. Tardó un par de minutos en calmarse, y cuando lo hizo, limpiándose el lado de los ojos, comentó. Esto es genial. Aunque las palabras de Ren eran extremadamente arrogantes y ofensivas, Herbie no se las tomó a pecho. Estaba demasiado familiarizado con él y sabía que probablemente tenía sus razones para lo que hiciera. Además, los enanos no eran particularmente conocidos por su destreza en el combate, así que no se sintió ofendido en absoluto. Calmando su mente, Herbie se acarició la barba y se giró para mirar a Brutus, que estaba sentado en su asiento sin decir nada. ¿Viste eso, verdad? Sí, Respondió Brutus sin inmutarse. sus palabras no están equivocadas. ¿Ah, sí? Herbie mostró una expresión de sorpresa. No esperaba esa respuesta de él. ¿De verdad crees que no hay nadie más que valga la pena luchar? KHRR. KHRR, correcto. Con una mirada profunda e insondable en su rostro, Brutus asintió con la cabeza con calma. Después de que derrotó a Caime, KHRR, el vencedor del torneo ya estaba decidido. Lo que se dice es cierto. No hay nadie que valga la pena luchar. Los ojos de Herbie se entrecerraron al oír las palabras de Brutus, pero decidió guardar silencio. No tenía sentido decir nada más, ya que él también estaba de acuerdo en cierto modo con lo que decía. Mientras los dos conversaban, la reina elfa tenía una expresión extraña en su rostro. Aunque no se sintió particularmente ofendida por lo que hizo Ren, no estaba del todo contenta. Después de todo, había humillado a Valium frente a todo el mundo. Se suponía que era el mejor prodigio que los elfos podían ofrecer. A una edad similar a la de Ren en años humanos, ya había llegado al rango. Se suponía que era un talento generacional que rara vez se veía, pero había sido completamente eclipsado e incluso se había convertido en el blanco de las bromas para los que estaban viendo. Ay, Aún así, no era como si pudiera hacer nada al respecto. Dado su estatus, si hiciera algo, quedaría mal a toda la raza. No es que estuviera planeando hacer nada en primer lugar. Para ella, esta era una buena oportunidad para humillar a Valium un poco. Se había vuelto un poco demasiado arrogante para su propio bien. Si esta humillación servía para calmarlo un poco, entonces la reina podía hacer la vista gorda a lo que sucedió. Además, Amanda ya le había contado sobre la fruta Surin. Aunque todavía no estaba segura de si era real o no, si esa era realmente la fruta Surin que podía curar a Natasa, la madre de Amanda, entonces le debía un gran favor. Pase lo que pase con Valium, la reina solo podía fingir que no se había dado cuenta. El único de los cuatro que no mostró ninguna reacción a la victoria de Ren fue Octavius, que miraba fijamente hacia la arena con una expresión indiferente en su rostro. No hubo ningún cambio visible en su expresión mientras miraba la arena, sin embargo, si se miraba de cerca, se podía ver una expresión más decidida en su rostro. Finalmente se había decidido. Después de que Ren se fuera, la emoción por los siguientes combates disminuyó un poco. Había dos razones para esto. Primero, los combates no eran tan tensos como los de Ren y Kevin, y segundo, todos todavía estaban enfadados por las palabras de Ren, lo que les dificultaba disfrutar realmente del otro combate. Todavía era la ronda de 16, así que los mejores contendientes aún no habían peleado, pero en sus corazones, todos ya sabían que el propósito del torneo se había desvanecido. Especialmente después de ver la actuación de Ren. Si había algo en lo que todos estaban concentrados en este momento, era el posible combate de Kevin con Valium, que ahora era sinónimo de vacío en todo el dominio humano. Sin saberlo, se había convertido en el blanco de las bromas de todos los humanos, ya que todos volvían a reproducir el último momento en que las palabras de Ren hicieron que su orgullo se desmoronara. Presionando el mando a distancia, Smalsnake apagó la televisión y se recostó en su asiento. ***. Recordando las últimas palabras de Ren durante el torneo, la cara de Smalsnake se contorsionó. Está intentando enfadar a todas las razas a la vez. Ya podía sentir un enorme dolor de cabeza acercándose.
No solo las últimas palabras de Ren habían provocado a las otras razas, sino que lo había hecho de una manera que prácticamente maximizaba el odio dirigido hacia él. Smalsnake en este momento solo podía rezar para que este incidente no volviera a morderle el trasero. Sin embargo, conociendo la personalidad de Ren, Smalsnake ya sabía que eso era un sueño imposible. ***. Ag. Su cabeza empezó a doler. Masajeándose la frente con la mano, Smalsnake se lamentó de su suerte. ¿Por qué siempre tienes que causarme tantos problemas? ***. Puedes parar. La cabeza de Smalsnake se giró hacia su derecha. Allí, con las piernas sobre la mesa y sujetando un enorme cigarro, Smalsnake observó cómo Leopold daba repetidamente grandes caladas al cigarro. ***. Desde que regresó de Isanor, no había habido un solo momento en que Leopold dejara de fumar. En este punto, Smalsnake se cuestionaba si sus pulmones estaban hechos de humo o si siquiera estaban todavía allí. La cantidad que Leopold fumaba era simplemente demasiada. Dando otra calada al cigarro, Leopold se encogió de hombros. No puedo evitarlo. Solo estoy compensando el tiempo en que no pude fumar en Isanor. Al recordar los días en que no podía fumar en Isanor, el cuerpo de Leopold tembló. Lo había traumatizado completamente. ¿Tú? Justo antes de que Smalsnake pudiera decir algo más, la puerta del almacén se abrió y Ava, Hein y Raan entraron en la oficina. En el momento en que entraron, Smalsnake notó que todos tenían una mirada agotada y cansada en sus rostros. Hola. Hola Smalsnake. MHH. ¿Qué pasa con ustedes? Smalsnake preguntó con una extraña mirada en su rostro. Deteniendo sus pasos a un par de metros de Smalsnake, Ava se sentó en un sofá y echó la cabeza hacia atrás. La familia, eso es lo que pasó. Ava dijo con cansancio, mientras Hein y Raan se sentaban a su lado de manera similar. Todos tenían expresiones similares en sus rostros. Cubriéndose la cara con la mano, Ava gimió. Desde que volví, no importa cuánto intentaba irme, no me dejaban. Levantando la cabeza para mirar a Smalsnake, Ava continuó su diatriba. Para empeorar las cosas, mi familia ya ha alertado a todo el vecindario sobre el hecho de que participé en el torneo. En el momento en que volví, todo lo que hice fue pasar incontables horas saludando a extraños que nunca antes había visto en mi vida. Lo mismo para mí. Dijo Hein con una mirada de simpatía en su rostro. Mi padre era igual, desearía poder recuperar mi tiempo. Escuchando sus historias, Smalsnake sintió un poco de lástima por ellos. Girando la cabeza para mirar a Raan, ni siquiera tuvo que preguntar para entender por qué se veía así. Dado lo cariñosa y protectora que era su madre, ya podía adivinar lo que había pasado. Sin embargo, sentía menos simpatía por él. Ryan se merecía lo que le había pasado. Especialmente porque había estado molestándolo durante todo un año. Reclinándose en su silla, Smalsnake sonrió. Bueno, me alegro de que todos se hayan instalado aquí. Había pasado bastante tiempo desde que todos habían regresado al dominio humano y parecía que finalmente se habían instalado. Después de pasar por tantas dificultades en Enlour, este era un descanso bien merecido que todos se habían ganado. Por supuesto, Smalsnake sabía que esto no duraría mucho, ya que la mitad de la gente aquí ya era famosa. Si se tenía en cuenta a Ren, que probablemente era el humano más famoso del momento, entonces Smalsnake ya podía adivinar lo sombrío que se veía el futuro para él y los demás. Después de abandonar los terrenos del estadio, me quité la máscara de Dolos, cambié rápidamente mi rostro y mi ropa antes de regresar a los terrenos del estadio. Caminando por el lugar, pronto descubrí una figura familiar y me senté a su lado. ¿Cuándo es tu partido? Sorprendida, Amanda me dio una mirada fría antes de ignorarme. Al principio, estaba confundido sobre por qué me ignoraba, pero luego me di cuenta del porqué. Sonriendo, dije de nuevo. Ah, soy yo. Esta vez, usé mi voz normal. Las delicadas cejas de Amanda se fruncieron ante mis palabras. Luego se levantó y se fue. Ni siquiera me dirigió una segunda mirada. Viendo esto, la agarré de la mano y le dije. Espera, soy yo. Suéltame. Dijo Amanda con frialdad.
Un tono helado comenzó a brotar de su cuerpo. Se me movió la boca cuando vi esto. Oye, ¿no me reconoces? Aunque no me veía igual, debería reconocerme por mi voz. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el terreno de la arena era demasiado ruidoso. Sonreí irónicamente al darme cuenta de esto. El tono que giraba alrededor de Amanda se intensificó por segundo, y no pasó mucho tiempo antes de que atrajera la atención de algunas de las personas presentes. Al darme cuenta de la difícil situación en la que estaba, se me ocurrió una idea de repente. Espera. Tocando mi brazalete, saqué mi identificación de estudiante y se la mostré brevemente a Amanda. Era lo único que podía mostrarle para demostrar mi identidad. Afortunadamente, parecía haber funcionado, ya que Amanda se calmó rápidamente. El tono que giraba alrededor de su cuerpo desapareció, y fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que yo era, bueno, yo. Una vez que se dio cuenta de esto, para mi confusión, bajó la cabeza y dijo en voz baja. Puedes soltarme. ¿Qué? Pregunté. Debido al ruido que me rodeaba, apenas podía oír sus palabras. Frunciendo los labios, Amanda señaló hacia mi mano que todavía estaba agarrando su muñeca. La comprensión pronto se apoderó de mí, y retiré mi mano. Lo siento, no quise hacerlo a propósito. Me disculpé rápidamente. Ajá. Con un leve asentimiento, Amanda procedió a sentarse a mi lado. Un ambiente incómodo giraba a nuestro alrededor. Tosí ligeramente para deshacerme del ambiente extraño, y decidí preguntar. ¿Cómo van los preparativos para tu madre? Al escuchar mis palabras, el rostro de Amanda se puso serio. Volviendo su atención hacia la arena, Amanda respondió en un tono bajo. Lo haremos hoy, después de mi combate. Oh. Asentí con la cabeza distraídamente. Respirando hondo, intenté calmarme. ¿Quieres venir? Sacándome de mis pensamientos, de repente escuché la voz de Amanda. Después de tomar un par de segundos para procesar sus palabras, una mirada complicada apareció en mi rostro antes de que procediera a negar con la cabeza. No, gracias. No sería correcto que me entrometiera en el tiempo de reunión familiar. Aunque sé que te sientes en deuda conmigo porque te di la fruta, deberías aprovechar este momento para reunirte con tu madre. La conoceré después de que se cure. Ya veo. Amanda bajó la cabeza. Estaba claro que estaba decepcionada, pero no podía evitarlo. En el momento en que Amanda le dio la fruta a su madre, iba a sufrir las consecuencias de la ruptura del contrato. Como no quería que se enterara de lo que había hecho, solo podía rechazarla cortésmente. Levantando la cabeza, mis ojos se posaron en la plataforma del torneo. Recordando el orden de las peleas, me volví para mirar a Amanda. Si no recuerdo mal, después de este combate es tu combate, ¿verdad? Levantando la cabeza y mirando la arena, Amanda sintió con la cabeza. Ajá. Luego, tomando una banda para el pelo y atándose el pelo hacia atrás, se levantó lentamente. Levantando la mano, le deseé suerte. Buena suerte. Gracias. Con una leve sonrisa, Amanda procedió a dirigirse hacia el terreno del torneo. Mirando su figura desde mi asiento, suspiré. Esta noche, ¿no? Realmente temía este momento, pero tras suspirar de nuevo, me mentalicé. Quizás esto podría ser una buena oportunidad para mí. Capítulo 446, Natasha Stern 1. Late en la noche. El sol ya se había puesto y la oscuridad comenzaba a envolver lentamente la ciudad de Isanor. Después del combate de Ren, fue el turno de Jin y Amanda. Ambos libraron una larga y ardua batalla, saliendo victoriosos y avanzando así a las rondas de 8. Esto hubiera sido notable en el pasado, pero las acciones de Ren habían opacado completamente sus logros. Lo mismo se podía decir del resto de los concursantes. A Amanda no le importaba en lo más mínimo, ya que después de ganar su ronda, lo primero que hizo fue cambiarse de ropa por otra más cómoda. Posteriormente, un elfo la condujo hacia un área restringida en Isanor.
Como había estado allí antes, Amanda ya sabía perfectamente a dónde tenía que ir, y tras detenerse frente a un árbol conocido, el guardia elfo que la acompañaba colocó su mano sobre el tronco, haciendo que éste se elevara y revelara una entrada familiar. Amanda hizo un gesto cortés al guardia y entró en el lugar. A través de sus recuerdos, se abrió paso por el sitio y se detuvo frente a una habitación en particular. Alzó su mano y golpeó la puerta. Toc, toc. Ingresa. Una voz suave y agradable sonó tan pronto Amanda tocó la puerta. Tras recibir la confirmación de la reina, entró en la habitación, donde lo primero que vio fue a la reina elfa de pie junto a la cápsula en la que yacía su madre. Con su mano sobre la cápsula, la reina miraba a la madre de Amanda con tristeza en sus ojos. Luego, giró su cabeza para mirar a Amanda, sonriéndole. Por fin has llegado. Sí. Amanda asintió, aún un tanto reservada con la reina, ya que no la conocía desde hacía mucho tiempo, pero por la forma en que estaba tratando a su madre, sabía que le tenía verdadero afecto. Desconocedora de lo que Amanda estaba pensando, la sonrisa de la reina se hizo más profunda mientras alzaba su mano y mostraba una fruta conocida. Con duda en el rostro, la miró a Amanda. He examinado la fruta que me diste. No puedo decir con certeza si funcionará o no, pero ¿estás segura de que el individuo que te la dio es de confianza? ¿Lo es? Amanda asintió decididamente. Ni por un segundo creyó que Ren intentaría mentirle acerca de la fruta. Al ver la mirada resuelta de Amanda, la reina suspiró y murmuró suavemente. Entiendo. Honestamente, a pesar de la confirmación de Amanda, la reina aún tenía dudas sobre la fruta. En cuanto Amanda le explicó cómo había obtenido la fruta y quién se la había dado, la reina hizo rápidamente una investigación de fondo sobre Ren. La cuestión era demasiado importante como para tomarla a la ligera. Sus sirvientes fueron rápidos y eficientes. Cuando regresaron, ya habían recopilado todos los datos posibles sobre él, desde sus logros en la Tierra hasta sus hazañas en Enlour. No se les había escapado ningún detalle. Incluso había un informe sobre su paso por sus fronteras un año atrás. La reina quedó verdaderamente sorprendida al ver los logros de Ren, pero aún así, quedó con la duda de cómo había obtenido una fruta que en absoluto los enanos podrían haber tenido o encontrado en el dominio humano. ¿Fue solo suerte? Se preguntó la reina elfa, pero rápidamente sacudió la cabeza. En este punto, no importaba si había sido suerte o no. Lo que importaba era si funcionaría o no. A la reina le preocupaba especialmente que Natasa llevara tanto tiempo en ese estado, más de 15 años. Verdaderamente esperaba que la fruta funcionara. ¿Te dijo qué tipo de preparaciones se necesitan para la fruta? La reina preguntó a Amanda, quien asintió en respuesta. Sí, dijo que apretar la fruta y extraer su jugo sería suficiente. De acuerdo. La reina lanzó la fruta casualmente en el aire, y ésta se detuvo a mitad de camino. Una luz blanca rodeó lentamente su mano mientras torcía sus dedos ligeramente, aplastando por completo la fruta. Un líquido dorado y viscoso cayó inmediatamente de ella, mientras la reina elfa la machacaba con sus manos. Cuando el líquido cayó hacia el suelo, justo cuando estaba a punto de tocarlo, la reina giró sus dedos en un movimiento circular y el jugo se detuvo. Luego, dobló sus dedos en su dirección y el líquido se mueve lentamente hacia ella, acumulándose y formando una pequeña bola dorada. Una vez que terminó de extraer todo el líquido de la fruta, la reina elfa hizo un gesto con sus dedos y la bola que había frente a ella titubeó. Lentamente, una línea dorada se formó en el aire mientras la reina controlaba el jugo con su extraordinario dominio sobre los iones. Señalando a Natasa, quien yacía en la cápsula, el líquido se filtró lentamente por el pequeño orificio en la parte superior de esta, dirigiéndose hacia la boca de Natasa. Cuando el líquido se detuvo frente a ella, la reina se volteó a ver a Amanda y movió ligeramente la cabeza. Abre su boca, por favor. De acuerdo. Siguiendo las órdenes de la reina, Amanda se acercó a su madre y colocó su pulgar debajo de su mentón. Con un poco de presión, abrió lentamente la boca y el líquido que la reina controlaba entró rápidamente en su boca. Tardó unos 3 segundos en que todo el líquido entrara completamente en el cuerpo de Natasa, y una vez que lo hizo, Amanda finalmente soltó el mentón de su madre y la miró con ojos llenos de anticipación. La reina también tenía una expresión similar en su rostro, ya que sus ojos también estaban llenos de esperanza. No quería nada más que su salvadora despertara. Un segundo.
2 segundos. 3 segundos. Lentamente el tiempo comenzó a pasar, y no pasó mucho tiempo antes de que pasaran un par de minutos. ¿No funcionó? La decepción se reflejó en los rostros de Amanda y la reina, ya que a las dos les costó ocultar su decepción. Aunque solo habían pasado un par de minutos, Ren había mencionado anteriormente que la maldición se rompería tan pronto como se ingiriera el líquido, y desde que le dio a su madre la fruta, no había mostrado ningún signo de mejora, lo que les indicaba que algo había salido mal. Tic. Sin embargo, justo cuando pensaron que toda esperanza estaba perdida, los ojos de Natasha se movieron. Con la percepción loca de la reina, naturalmente pudo captar el tic, y cuando lo hizo, su cabeza se giró hacia Natasha. Tic. Tic. Con otro tic, el ojo de Natasha volvió a moverse y su tez pálida lentamente se volvió más rosada. No pasó mucho tiempo antes de que la tez de Natasha volviera a un saludable resplandor juvenil, despertando la esperanza tanto en Amanda como en la reina. Tic. Tic. Con un par de tics más, Natasha finalmente abrió los ojos, revelando sus hermosos ojos negros de obsidiana que parecían absorber el alma de cualquiera que los mirara. En el momento en que Natasha abrió los ojos, tuvo que apretarlos varias veces para ajustarse a las luces brillantes que venían de arriba. Luego, mirando alrededor de la habitación, abrió la boca y preguntó con una voz ronca y casi áspera. ¿Dónde estoy? Realmente no pensé lo suficiente en esto. Mirando las pociones frente a mí, mi rostro se torció ligeramente. Para ser honesto, a pesar de haber hecho tantas preparaciones, todavía sentía la amenaza de la muerte acechando sobre mí. Además de un par de pociones avanzadas que había preparado de antemano, también había algunos analgésicos potentes. La esperanza era que pudieran ayudarme a soportar el dolor más fácilmente, pero no tenía muchas esperanzas. El contrato se comería directamente mi alma, así que esto no era algo que ninguna poción o analgésico pudiera aliviar realmente. Aún así, valía la pena intentarlo. Quizás me llevaría una agradable sorpresa. Respirando hondo, me giré para preguntarle a Angélica, que estaba de pie en la esquina de la habitación. ¿Estás lista? No era el único que necesitaba prepararse. Angélica también se estaba preparando para sufrir algo de dolor. Como la maldición iba a romperse, ella también iba a sufrir las consecuencias. Sin embargo, como ahora era una demonio de rango conteo, los efectos de la ruptura de la maldición no serían tan dañinos como los que yo sufriría, pero seguiría doliendo mucho. ¡Acha! Inclinándome un poco hacia atrás, un largo suspiro escapó de mi boca. En este punto, estaba empezando a cuestionarme si elegir el estilo Kaki realmente era la mejor opción, ya que comencé a pensar que tal vez, solo tal vez, el estilo grabar me sentaba mejor. Con todo el dolor y el sufrimiento que había estado pasando últimamente, honestamente me desconcertaba la idea de que tal vez, si hubiera practicado el estilo grabar, todas estas experiencias solo me hubieran hecho más fuerte. Si tuviera que ser honesto, sin embargo, fue gracias a todas estas experiencias que pude vencer a Kevin. Comparado conmigo, debería haber sido de un rango mucho más alto que yo. Como tenía el ambiente perfecto para entrenar, no habría tenido problemas para alcanzar un rango más alto que yo. Supuse que la razón por la que se estaba quedando atrás de mí era porque le quité la semilla del límite. La fruta también. Si hubiera tomado esos dos objetos, sin duda, habría sido 1 o 2 rangos más alto que yo. En términos de experiencia, todavía me daría la ventaja. Bajando la cabeza y revisando mi reloj, fruncí el ceño mientras murmuraba. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto esta cosa? Cada segundo honestamente se sentía angustiante para mí. Quiero decir, actualmente me sentía como un preso en el corredor de la muerte que esperaba la hora en que lo matarían. Era angustiante. Afortunadamente, o mejor dicho, no tan afortunadamente, obtuve la respuesta a mis oraciones no mucho después. Con un gemido amortiguado, hilos negros de energía demoníaca brotaron repentinamente del cuerpo de Angélica mientras su rostro se contorsionaba de dolor. Su cabello se dispersó instantáneamente en el aire, y sus ojos comenzaron a ponerse rojos. Aunque me interesaba lo que le estaba pasando a Angélica, desafortunadamente, no podía permitirme hacerlo. Un segundo después de que Angélica comenzara a verse afectada por los efectos secundarios de la maldición, mi cuerpo se congeló de repente. Honestamente. A partir de este punto,
todo se sintió como un borrón. El dolor era tan intenso y fuerte que mi cerebro era incapaz de procesarlo. Simplemente no podía. Sentándome tontamente, el mundo se volvió blanco y mi respiración se detuvo. No solo eso, sino que la mayoría de las otras funciones de mi cuerpo dejaron de funcionar mientras mi cuerpo comenzaba a moverse incómodamente. No sabía cuánto tiempo estuve en este estado, pero no pasó mucho tiempo antes de que finalmente comenzara a sentir el dolor, y una vez que lo hice, deseé no haberlo sentido nunca. Lo que estaba pasando simplemente no se podía explicar con palabras. Aunque quería gritar, no escapó ninguna palabra de mi boca mientras mi cabeza se echaba hacia atrás y mi cuerpo comenzaba a convulsionar por todo el suelo. Solo después de que pasara un periodo de tiempo desconocido pude finalmente controlar mi cuerpo de alguna manera, mientras mi pecho subía y bajaba de forma irregular. Aprietando los dientes, me agarré a la alfombra que estaba debajo de mí y la apreté con todas mis fuerzas. Pero eso no pareció funcionar, ya que en poco tiempo, otra ola de dolor recorrió mi cuerpo, lo que provocó que me desmayara momentáneamente por el dolor. ¡Ah! Lo que siguió después fue un grito espeluznante. Realmente intenté contener mi grito, pero fue inútil. El dolor que estaba experimentando en ese momento no era algo que pudiera explicar con palabras. Pero, si realmente tuviera que poner el sentimiento en palabras, sería, nunca antes deseé morir tanto como ahora. Capítulo 447, Natasha Stern, 2. ¿Dónde estoy? Una voz ronca y débil resonó en la pequeña habitación mientras Amanda y la reina se congelaban en el lugar donde estaban paradas. Parpadeando un par de veces, los ojos de Natasha se ajustaron lentamente a la luz y cuando lo hizo, una figura familiar apareció en su visión. Era una belleza de otro mundo con largo cabello plateado. Maylin. Natasha gritó. Había una notable confusión en su voz mientras miraba a la figura que la observaba desde arriba. Aunque se parecía a Maylin, también se veía un poco más madura en comparación con la última vez que la había visto, y por lo tanto no estaba segura de si la mujer que la observaba desde arriba era realmente Maylin, su amiga. Extendiendo su mano por la estrecha abertura de la cápsula, Natasha preguntó. Maylin, ¿eres tú realmente? Al escuchar la voz de Natasha, Maylin sonrió. Extendiendo la mano para tomar la suya, asintió con la cabeza. Soy yo. Su voz estaba llena de emociones, ya que apenas podía evitar que sus emociones salieran a la luz. Sin embargo, dada toda su experiencia en el pasado, pudo mantener la compostura. Ya veo. Al obtener la confirmación de Maylin de que era en efecto su amiga, una sonrisa aliviada apareció en el rostro de Natasha mientras murmuraba en voz baja. Te ves bastante diferente de la última vez que te vi. Cuanto más la miraba, más se convencía de que Maylin había cambiado. En comparación con la última vez que la había visto, se veía mucho más vieja y hermosa también. Si antes se veía como una adolescente madura, ahora se veía como una adulta completamente desarrollada. La sonrisa de Maylin se endureció un poco cuando vio la confusión de Natasha. Lo más probable es que todavía no fuera consciente del hecho de que había pasado mucho tiempo desde el incidente. ¿Mi maldición? La voz sorprendida de Natasha resonó por toda la habitación mientras se sentaba lentamente y se palmeaba el cuerpo. Golpeando su cabeza en dirección a Maylin, dijo incrédula. La maldición se ha ido. ¿Lograste quitarme la maldición? Las lágrimas comenzaron a acumularse en la esquina de sus ojos mientras miraba a Maylin. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, sacudiendo la cabeza, Maylin señaló hacia otro lugar de la habitación donde estaba parada una niña. En realidad, no fui yo quien logró ayudarte a deshacerte de la maldición. Si quieres agradecer a alguien, agradécele a ella. Solo después de que Maylin se lo señaló, Natasha finalmente se dio cuenta de la presencia de Amanda y una vez que giró la cabeza para mirarla, quedó atónita. ¡Qué hermosa! Pensó dentro de su mente mientras miraba a la joven que tenía frente a ella. Simplemente era impresionante. Con su cabello negro brillante cayendo suavemente sobre su espalda, el rostro de la joven tenía ese aire juvenil e inocente que hacía que cualquiera que la mirara tuviera la necesidad de protegerla. Cuanto más la miraba Natasha, más no podía evitar admirar su belleza. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que sus cejas pronto se fruncieron en un ceño fruncido. La razón de esto fue porque la joven se veía bastante familiar.
Pero sin importar cuánto intentara Natasha pensar en ello, no podía entender de dónde la había visto antes. Al final, saliendo de sus pensamientos, Natasha bajó la cabeza y le agradeció. Aunque no sé quién eres, quería agradecerte por lo que me hiciste. Estaba tan perdida en su belleza que se había olvidado de agradecerle. A pesar de no haber conocido a la niña por mucho tiempo, tenía esta sensación de familiaridad con ella que la hizo sentir cómoda al instante, mientras una sonrisa florecía en su rostro. De verdad, estoy agradecida. Está bien. Amanda respondió torpemente. Parecía que su madre aún no la había reconocido. No se sintió decepcionada por esto. Entendía exactamente lo que estaba pasando y no dijo nada más. Girando la cabeza, los ojos de Amanda se encontraron con los de Maylin, quien asintió con la cabeza y se volvió para mirar a Natasha. Levantando la cabeza, señaló en dirección a Amanda. Natasha, ¿no la reconoces? Inclinando la cabeza y mirando a Amanda, las cejas de Natasha se fruncieron. Se ve familiar, pero estoy segura de que nunca la he visto antes en mi vida. Mirando a Amanda, Natasha preguntó. Lo siento si no te he podido reconocer, pero ¿nos hemos conocido antes? Cuanto más miraba a Amanda, más sentía que la familiaridad aumentaba. Esto se hizo especialmente evidente después de escuchar las palabras de Maylin. Pero, ¿quién era esta chica? Por más que lo intentaba, no podía juntar las piezas. Al ver la notable confusión en el rostro de Natasha, Maylin dejó escapar un largo suspiro. Ella entendía el quid del problema. En lugar de presentarle directamente a Amanda, preguntó. Natasha, ¿cuánto tiempo crees que has estado en coma? ¿Cuánto tiempo? Aunque sorprendida por la repentina pregunta de Maylin, colocando su mano debajo de su barbilla, Natasha pensó un momento y respondió. Quizás medio año o un año. Maylin frunció los labios. Bajando la cabeza por un momento, respiró hondo y dijo suavemente. Más tiempo. ¿Más tiempo? Sorprendida, la cabeza de Natasha se echó hacia atrás mientras sus cejas se fruncían. Su corazón comenzó a hundirse lentamente. ¿2 años? ¿3 años? No puede ser más que eso, no creo. Mientras hablaba, Natasha se aseguró de comprobar la reacción de Maylin, y cuando vio que seguía negando con la cabeza, su corazón se hundió por completo y su rostro palideció considerablemente. No, no puede ser. Sus hombros comenzaron a temblar mientras le costaba formular una oración. Era una mujer fuerte, sin embargo. Cerrando los ojos, se calmó. Mirando a Maylin, preguntó suavemente. ¿Cuánto tiempo he estado en coma? Poniendo cara de valiente, repitió. Maylin, no hay necesidad de mentirme. Frunciendo los labios, Maylin tenía una mirada difícil en su rostro. Cepillándose el cabello plateado detrás de las orejas, suspiró y dijo. 15 años. Natasha, has estado en coma durante 15 años. Ah. Un sonido extraño salió de la boca de Natasha mientras su anterior fachada de fortaleza se desmoronaba. No importa cuán fuerte fuera alguien, si oía que había estado en coma durante más de 15 años, su mente tendría problemas para procesar la información, lo que le haría entrar en un estado de shock momentáneo. Esto era exactamente lo que le estaba pasando a Natasha mientras su boca se abría y cerraba repetidamente. Su mente estaba completamente en blanco. ¿15 años? Murmuró. Sus dientes castañeteaban y la piel sana que antes tenía en la cara palideció hasta el punto de que parecía exactamente igual que los momentos previos a despertar. Ja. Su pecho se movía arriba y abajo sin descanso mientras le costaba procesar la información. Tardó un total de 5 minutos en calmarse, y cuando lo hizo, lo primero que preguntó fue: ¿Mi familia, están bien? ¿Sabes algo de ellos? Sí. Maylin asintió con la cabeza. Luego, con una sonrisa en el rostro, dio un paso hacia un lado y apoyó ambas manos en los hombros de Amanda antes de empujarla hacia adelante. Maylin, esta es tu hija, Amanda. Como un trueno, las palabras de Maylin resonaron profundamente en la cabeza de Natasha mientras miraba a Amanda, que estaba de pie frente a ella. De repente, la sensación de familiaridad que sentía cuando la miraba tenía más sentido. No solo eso, sino que ahora, al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que se parecía mucho a ella. No le había prestado mucha atención antes, ya que acababa de despertar y su mente seguía nublada,
pero cuanto más miraba a la chica que tenía delante, más sentía que la chica, no, la mujer que tenía delante era realmente su hija. Cerrando los ojos y tragando un bocado de saliva, Natasha la llamó débilmente. Amanda. Cruzando la mirada con su madre y escuchando sus palabras, Amanda sonrió. Con un débil asentimiento, dijo suavemente. Sí. Ar. Agarrándome al suelo, me aferré con fuerza a mi corazón mientras la saliva me caía de la boca. Una fuerte opresión me apretaba el pecho, y con todas mis fuerzas, intenté alcanzar las pociones que estaban esparcidas frente a mí. Jar. Con la mano temblorosa, podía sentir como cada fibra de mi cuerpo se desgarraba, apenas podía moverme. Aún así, con los dientes apretados, extendí la mano para coger una de las pociones que tenía delante. A pesar de que mis manos temblaban sin parar, destapé la poción y la acerqué a la boca. Tragué. Al tomar un sorbo de la poción, una sensación de frío recorrió mi cuerpo, aliviando parte del dolor, pero mi cuerpo seguía temblando y podía ver cómo la sangre se filtraba por mi piel. Al darme cuenta de la gravedad de la situación, no me contuve y me tomé las pociones restantes. Al instante, el dolor se alivió aún más y, de alguna manera, pude estabilizar mi mente. Originalmente, pensé que las pociones no ayudarían mucho, pero estaba equivocado. Realmente fueron de utilidad. En el momento en que las tomé, el dolor se redujo considerablemente. Por supuesto, esto solo era temporal, ya que el dolor volvería más fuerte y más potente que nunca. Una sensación como de corriente eléctrica recorrió mi cuerpo de repente, haciendo que me convulsionara por todo el suelo. Me duele tanto. Grité en mi mente mientras apretaba el suelo con las manos y mordía algo blando. Comparado con lo que había experimentado en el monolito, ya sea quemarme vivo, tener la cara llena de cicatrices e inyectarme un suero que me adormecía la mente, lo que estaba experimentando ahora era mucho más doloroso que cualquier cosa que hubiera experimentado en el pasado. Apenas podía mantenerme en contacto con la realidad. Mi visión comenzó a desdibujarse lentamente y pude sentir cómo mis latidos se ralentizaban. Poco a poco, empecé a perder la noción del tiempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, quién sabe cuánto tiempo, grité por la habitación y reprimí el intenso dolor que me llegaba en ráfagas repetitivas que parecían más poderosas con cada ráfaga continua. Con ambos brazos en el suelo, vomité varias veces. En realidad, no sabía cómo había podido mantener la cordura durante tantas horas, pero a las 8 horas, el dolor finalmente cesó. O eso pensé, pero justo cuando iba a relajarme, un dolor aún más insoportable me recorrió de repente, y en ese momento sentí que mi vida pasaba ante mis ojos mientras gritaba con todas mis fuerzas. ¡Ar! Tras el grito, mi cuerpo volvió a convulsionar por todo el suelo. Muchas veces quise desmayarme, pero sabía que no podía. No importaba cuánto tiempo durara el dolor ni lo intenso que fuera, tenía que mantenerme consciente. No quería. En realidad, no quería permanecer consciente, pero al darme cuenta de que mi vida estaba en juego, lo único que pude hacer fue morder con fuerza la sábana que tenía en la boca y seguir adelante. En un espacio oscuro, empezaron a formarse grietas alrededor de un orbe blanco. A su alrededor había finos hilos negros que intentaban rodearlo por completo. Los hilos negros empezaron a filtrarse en las grietas a medida que se formaban. El orbe blanco puro comenzó a cambiar, volviéndose de un color turbio y desagradable. El proceso era lento, pero a medida que continuaba, los cambios se hacían más evidentes. Con las manos detrás de la espalda, Ren contempló el orbe que tenía frente a él con una mirada indiferente. Cerrando los ojos, murmuró. Predecible. Su voz fría y profunda se extendió por el vacío, mientras su figura se fundía en la oscuridad. Capítulo 448, Natasha Stern, 3. Amanda. La voz de Natasha temblaba mientras miraba a la chica que tenía delante. Parecía mucho mayor que la última vez que la había visto. Ahora era completamente adulta. Natasha no podía explicar realmente las emociones que sentía en ese momento. Pensando en cómo había perdido la oportunidad de ver crecer a su hija, sintió una profunda tristeza. ¿Qué madre no quería ver crecer a su hijo? Sabía que esto era inevitable,
pero no podía ocultar la tristeza que sentía al ver a su hija. Sin embargo, al ver lo hermosa y saludable que había llegado a ser su hija, se sintió más gratificada que triste. Colocando ambas manos a los lados de la cápsula, Natasha intentó salir. Pero al intentar levantar las manos, le resultó extremadamente difícil hacerlo, ya que tenía problemas para coordinar su cerebro con los movimientos de sus manos. Espera. Maylin, que se había dado cuenta de esto, agitó la mano y la cápsula que envolvía a Natasha se rompió. Una suave luz blanca envolvió a Natasha mientras levitaba en el aire. Agitando la mano una vez más, Natasha se movió lentamente hacia el suelo. Al tocar el suelo con los pies, Natasha se tambaleó un par de pasos. Amanda intentó ofrecerle la mano, pero Natasha, levantando la mano, se negó. Déjame. Dando 2 pasos hacia adelante, de alguna manera logró estabilizar su cuerpo. Habiendo estado en coma durante más de 15 años, este tipo de reacción era comprensible. Su cerebro necesitaba volver a ajustarse a sus músculos. Ja. Respirando hondo, Natasha finalmente se enderezó. Luego, mirando a Amanda y observándola bien, la sonrisa en su rostro se volvió extremadamente suave. Has crecido también. Con una cara mezclada con muchas emociones diferentes, Amanda bajó la cabeza. Una sonrisa también floreció en su rostro. Al ver esto, Natasha levantó las manos y le hizo un gesto para que se acercara. Ven aquí, vamos a mirarte mejor. Cumpliendo con los deseos de su madre, Amanda se acercó lentamente a su madre, quien le colocó ambas manos en las mejillas y comenzó a pellizcarlas lentamente. Sus siguientes comentarios hicieron que la cara de Amanda se pusiera roja de vergüenza. MHH, muy suave y lisa, no está mal, no está mal. Soltando sus mejillas, Natasha la miró de arriba a abajo y comentó. También te has desarrollado bastante bien en todos los demás departamentos. Muy bien, muy bien. Debe haber muchos chicos persiguiéndote, ¿eh? Las palabras repentinas de Natasha hicieron que Amanda se congelara en el acto. ¿Qué diablos estaba pasando? No esperaba que su madre fuera tan atrevida. Debes tener más o menos que edad ahora. Sin esperar a que Amanda hablara, Natasha se colocó la mano en la barbilla y reflexionó. Te dejé cuando estabas a punto de cumplir 5 años, así que deberías tener entre 19 y 20 años. 5 años más joven que yo de entonces. Las cejas de Natasha se fruncieron cuando pensó hasta ese punto. Amanda podría haber sido su hija, pero solo era 5 años más joven que ella si se tenía en cuenta el hecho de que había estado congelada durante 15 años de su vida. Su mentalidad y personalidad seguían siendo las de su yo de 25 años. Tienes alrededor de 19 a 20 años, ¿no me equivoco? M.H.M., tengo 20 años. Amanda respondió con un suave murmullo. Naturalmente, entendía por qué su madre se comportaba como lo hacía, por lo que pudo adaptarse en cierta medida a la personalidad de su madre. Para ser honesta, se sentía más como una hermana que como su madre, pero no es que pudiera hacer nada al respecto. 20 años, bueno, no puedo creer que mi hija ya sea tan mayor. La amargura brilló en los ojos de Natasha al decir esas palabras, pero desapareció tan rápido como llegó cuando volvió a mirar a Amanda. Le picaba la curiosidad por algo. Amanda, ¿cómo pudiste llegar aquí? Había dejado a Amanda cuando era pequeña, así que no sabía nada de las circunstancias del mundo actual. Sin embargo, por lo que recordaba, la humanidad no estaba en buenos términos con los elfos. ¿Por qué estaba Amanda aquí? Quizás Maylin le contó su situación y la trajo aquí. Sobre eso. Antes de que Amanda pudiera explicarlo, Maylin intervino y le contó rápidamente a Natasha las circunstancias del mundo. Sobre cómo habían invitado a los humanos a su dominio y cómo estaban contemplando la posibilidad de dejarlos entrar en la alianza. Al escuchar el relato de Maylin sobre la situación, Natasha se tapó la boca con las manos. ¿Pasó algo así? Sí. Maylin asintió con la cabeza antes de poner ambas manos detrás de los hombros de Amanda. Amanda aquí llegó a la ronda de los 8 del torneo. ¿Lo hizo? La sorpresa brilló en los ojos de Natasha mientras volvía a mirar a su hija. Al sentir el mana que la rodeaba, la sorpresa en sus ojos solo se intensificó. ¿Rango de? Como Amanda no estaba ocultando su fuerza, a Natasha solo le llevó un momento distinguir su rango.
Una vez que se dio cuenta de que Amanda tenía ese rango a la tierna edad de 20 años, quedó atónita. Incluso ella, que se suponía que era una de las humanas más talentosas en ese entonces, solo tenía ese rango a la edad de 25 años. Al ritmo que Amanda estaba progresando, Natasha no dudaba que alcanzaría su fuerza mucho antes que ella. No es de extrañar que hayas llegado tan lejos en el torneo. Dijo Natasha con un tono lleno de asombro. Su nivel de progreso superaba con creces el nivel de progreso de la humanidad en el pasado. Mientras sus pensamientos se detenían allí, Natasha de repente recordó algo que le causaba mucha curiosidad. Ah, sí, la maldición. ¿Cómo pudiste encontrar una cura para ella? Por lo que sabía, no había cura para la maldición del rompecorazones. Ella lo sabía mejor que nadie, ya que había pasado incontables días tratando de encontrar una forma de eliminarla. Al final, después de revisar innumerables libros y papeles, no pudo encontrar nada sobre la cura para la maldición del rompecorazones, lo que la llevó a tomar la decisión que tomó. No queriendo ser tomada como rehén y utilizada como moneda de cambio para su familia, se vio obligada a huir. Alguien que conozco me la dio. Respondió Amanda secamente. Su respuesta tomó a Natasha por sorpresa y sus ojos se entrecerraron al instante. ¿Alguien te la dio? M.I. Chem. ¿Es un chico? Las palabras de Natasha eran agudas, pero Amanda pareció no darse cuenta, asintiendo con la cabeza. Sí. Ya veo, ya veo. De hecho, estás en esa edad. Mirando a su alrededor por la habitación y viendo que no había nadie más, preguntó. ¿Dónde está este supuesto chico? Amanda inclinó la cabeza mientras miraba a su madre con una expresión de confusión en el rostro. ¿Por qué quieres saber dónde está? Por supuesto que quiero saber dónde está. Es el que me salvó después de todo. Replicó Natasha, su voz subiendo un par de tonos. Si no le agradezco a la persona que me ayudó a reunirme contigo, ¿qué pensarían los demás? Oh. Amanda tuvo una repentina mirada de entendimiento. Simplemente quería agradecerle a Ren. Antes de que pudiera responder, su madre preguntó. Por cierto, ¿este supuesto chico también está en el torneo? Sí. Respondió Maylin por Amanda antes de que una pequeña mirada de disgusto se reflejara en su rostro. Pero no ha pasado de la ronda de 16. La mirada de disgusto de Maylin no pasó desapercibida para Natasha, quien pensó para sí misma. Ah, ya veo, entonces es más débil que mi chica. Además, a Maylin parece no gustarle. Debería prestar más atención a este asunto. Aunque había estado ausente durante más de 15 años, Natasha seguía siendo una madre de corazón. Aunque no estaba segura de que el chico fuera alguien que estuviera cortejando a su hija, definitivamente quería lo mejor para ella. A pesar de que él fue quien la ayudó a deshacerse de la maldición, no iba a entregar a su hija en bandeja de plata. Él necesitaba cumplir con sus criterios y hasta ahora ella estaba bastante insegura sobre este supuesto chico. Sin darse cuenta de las ilusiones de Natasha, Amanda estaba a punto de agregar un comentario con respecto a por qué Ren no había pasado de la ronda de 16, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, las siguientes palabras de su madre la hicieron congelarse en el acto. ¿Cómo está tu papá? Viendo que el rostro de su hija palidecía ante su pregunta, el corazón de Natasha se hundió mientras preguntaba suavemente. ¿Le pasó algo a tu papá? Mordiéndose los labios, Amanda levantó la cabeza y miró a su madre. Al ver la preocupación en sus ojos, Amanda cerró los ojos por un momento. Honestamente, no quería contarle a su madre lo que le había pasado a su padre. No era porque no quisiera contarle por rencor, sino porque su madre acababa de despertar de un largo coma. Ya estaba lo suficientemente impactada con el hecho de que hubieran pasado 15 años, si se enteraba de que su padre había estado desaparecido por más de 3 años, no sabría cómo reaccionaría. Sin embargo, al ver la mirada preocupada de su madre, Amanda no tuvo el corazón para mentirle. Cerrando los ojos y respirando hondo, comenzó lentamente a contarle el incidente del calabozo que había sucedido hace 3 años, y cómo, aunque seguía vivo, estaba atrapado dentro del reino demoníaco, sin salida. No puede ser. Al escuchar las palabras de su hija, las piernas de Natasha se debilitaron y casi se cae hacia atrás. Si no hubiera sido por la oportuna intervención de Maylin, lo más probable es que se hubiera caído. Mirando a su hija y viendo que no estaba mintiendo,
las lágrimas comenzaron a acumularse en la esquina de los ojos de Natasha. Sin embargo, no queriendo parecer débil frente a su hija, parpadeó un par de veces para deshacerse de las lágrimas y rápidamente se calmó. Luego, acercándose a Amanda, la abrazó lentamente y murmuró. Va a estar bien. Mordiéndose los labios, repitió. Definitivamente va a estar bien. ¡Guac! Soltando otro grito, me estrellé contra el suelo y tragué aire con fuerza. Bajando ligeramente la cabeza, pude ver las venas de mis manos moverse incontrolablemente. La sangre comenzó a filtrarse por todas partes de mi piel mientras mi cuello se torcía en un ángulo extraño. Un dolor extraño e irradiante recorrió todo mi cuerpo dificultando la respiración. En este punto, ya había perdido la noción del tiempo. Puede que hayan pasado horas, e incluso días. Afortunadamente, no tenía que preocuparme de que otros vinieran a verme, ya que les había dicho que iba a estar ocupado los próximos días. Además, la habitación era insonorizada, lo que significa que nadie podría oír mis gritos. ¡Ca! Apretando mi corazón una vez más, me arrastré hacia el área donde estaban las pociones. Extendiendo la mano y agarrando una poción, la destapé y me la llevé a la boca. Mierda. Pero justo cuando me metí la poción en la boca, me di cuenta de que ya estaba vacía. Apriete los dientes, tiré la botella a un lado y busqué otra, pero pasó lo mismo. KHHH. El dolor en mi corazón se intensificó al sentir algo frío correr por mi nariz. No necesitaba mirar para entender que mi nariz sangraba. Levantando la mano para limpiarme la nariz, miré alrededor de la habitación. Mis ojos estaban desenfocados y apenas podía procesar lo que estaba sucediendo a mi alrededor, pero al ver el desastre sangriento que me rodeaba, entendí que me había quedado sin pociones, y cuando esto sucedió, mi corazón se hundió por completo. Ni siquiera un segundo después de darme cuenta de esto, otra ola de dolor me atacó repentinamente haciendo que mi espalda se arqueara hacia atrás y otro grito escapó de mi boca. ¡Kuauua! Cayendo pesadamente de espaldas, mis brazos se contrajeron y me costó controlar mi cuerpo. No sabía cuánto había durado este ataque, pero fue, con mucho, uno de los más atroces que había experimentado. Ja. Con la espalda en el suelo, mirando al techo, tragué aire con fuerza mientras el dolor disminuía lentamente. El dolor no era constante. Iba y venía en ráfagas cortas de intervalos, sin embargo, con cada ráfaga el dolor se intensificaba, y en ese momento solo estaba esperando que llegara la siguiente ráfaga. Mientras esperaba, sintiendo algo, giré lentamente la cabeza hacia la derecha. ¿Ya terminó Angélica? Angélica no rompió el contrato y por lo tanto el dolor que tuvo que soportar no fue tan malo como el mío. No sería extraño que ya hubiera terminado. Sin embargo, al girar la cabeza, lo que me encontré no fue Angélica. Mi sangre se congeló al instante mientras mis ojos se detenían en la distancia. Sentado tranquilamente en un pequeño sofá rojo dentro de la habitación, había una figura que tenía un parecido asombroso conmigo. Cruzando las piernas e inclinando el cuerpo en el reposabrazos de la silla, dijo fríamente. Te tardaste mucho.